Mis amados hermanos, solo quiero hacer unas instrucciones. Use bien la mascarilla, que esté a la altura de su nariz, mantenga el distanciamiento y vamos a escuchar la bendita palabra del Señor. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana queremos hablar tres cosas que hicieron grande a José. Tres cosas que hicieron grande a José. Y estas tres cosas pueden hacernos grande a cada uno de nosotros cuando nosotros decidimos, cuando nosotros tomamos esa decisión de escuchar los consejos de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia en Génesis 37, 3. Génesis 37, 3. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre Santo. Amado Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Señor, quiero que tú, Señor mi Dios, nos ayudes, Padre Santo. Nos ministres, Señor mi Dios, con tu palabra, Padre Santo. Amado Espíritu Santo de Dios, toma el control, Señor, de esta reunión, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y encadenamos toda obra del enemigo, Señor mi Dios, todo espíritu de confusión, todo espíritu de incredulidad, Padre Santo, y desatamos tu presencia, Señor mi Dios, tu presencia sobre nuestra nación, sobre la nación de Ecuador, Padre Santo, porque tu palabra dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Esta es la nación santa, Señor mi Dios, bendecida por ti, Padre Santo. Es la niña de tus ojos, Padre Santo. Tú diste una promesa, Señor mi Dios, en la maratón, Padre Santo, para esta nación. El Salmo 132, 13 dice, porque Jehová ha querido habitar en este lugar, la ha tomado por habitación para sí, y este es el lugar de tu reposo. Señor mi Dios, gracias por esas palabras, Señor. Bendecimos, Señor, la nación de Ecuador, Padre Santo. Bendecimos a nuestros pastores Rómulo Sánchez y Marcia Pozo, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos sus vidas, su salud, sus finanzas, Padre Santo, y la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso, mis hermanos, y lo van a aplaudir. Para nosotros ver las tres cosas que hicieron grande a José, les voy a hacer una reseña histórica. ¿Quién fue José? Voy a empezar donde dice que Dios llama a Abraham a los 75 años y a los 99 Dios le cumple su promesa, le da a su hijo. Le da a su hijo Isaac. Isaac tuvo dos hijos gemelos, usted lo sabe, tuvo a Esaú y Jacob. Dice con su esposa Rebeca, pero ¿sabe qué, mis hermanos? Estos dos hijos eran diferentes. Esaú amaba más las cosas del mundo, Esaú amaba más las cosas de la vida. Él se dedicó a la casa, pero su hijo Jacob era algo diferente. Él tenía un corazón sensible, él amaba a Dios. Es por eso que Dios mira los corazones de cada persona. El hombre mira lo que está delante de nuestros ojos, al frente de nosotros, mas Dios mira el corazón de cada uno de ustedes. Es por eso que me alegro que usted esté aquí, este domingo, escuchando la bendita palabra del Señor. Y dice que Jacob se casa con Lea y con Raquel, en Génesis 32. En Génesis 27 dice que Jacob, él anhelaba una bendición. ¿Cuántos anhelan una bendición? Yo creo que todos anhelamos esa bendición. Dice en Génesis 27 que Jacob anhelaba la bendición y él hizo lo imposible por recibir esa bendición. Aparentemente podemos ver que él le engañó a su padre, pero no fue así. Esaú le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Despreciando la bendición, él dijo, ya voy a morirme y ¿de qué me sirve la bendición? Pero dice que Jacob, él no hizo de menos la bendición, él anheló esa bendición. Es por eso que su madre estaba escuchándole y le dice, Isaac ya está viejo, ya no puede ver y él va a bendecir a su hijo.
Y él dice, el padre le pide a que le haga un guisado a Esaú. Pero como la madre estaba escuchando, dice, ándate tú y saca el mejor cabrito para hacerle ese guisado a tu padre como a él le gusta. Y ahí podemos ver que ahí hay como un engaño y recibe la bendición. Y cuando recibe la bendición, le da la bendición de la primogenitura. Y dice, mire el olor del campo, mire el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Pero ¿sabe qué pasó? Ahí hubo una enemistad, hubo una rivalidad entre dos hermanos. Ahí cuando llegó su hermano Esaú y supo que ya le recibió la bendición, él lloró, dice, amargamente. Y él decidió hasta matarlo a su hermano. Dijo, mi padre va a llegar en el día que mi padre va a morir. Y ahí vamos a ver, yo voy a terminar con la vida de mi hermano. Pero amados hermanos, dice que Jacob no echó de menos la bendición. Y él sabía la importancia que tiene la bendición. Y dice que cuando él iba huyendo de su hermano, él dice que tuvo un sueño y Dios le reveló a través de ese sueño, donde él se recostó y se quedó dormido. Dice que él soñó unas escaleras y que los ángeles bajaban y subían. Y él en ese rato, cuando él se despertó, él hace un voto, él hace un pacto con Dios. Y él dice, si Jehová me bendice y yo puedo regresar a mi tierra, le daré, dice, mis diezmos y le serviré al Señor Dios Todopoderoso, al Dios que me sacó. ¿Cuántos anhelamos esa bendición de la primogenitura? Yo creo que todos anhelamos esa bendición. Y es por eso dice que después él tiene algo más, otra cosa más importante. Él tiene una lucha con el mismo ángel, con el ángel de Jehová. Mire una cosa, le voy a hacer una reflexión y utilice como recurso didáctico la imaginación. Dice que él luchó con el ángel de Jehová y dice que él ya recibió la bendición de la primogenitura, pero él quería una bendición más grande. Y cuando dice que ya el alba iba ya amaneciendo, iba aclarando, y él dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Imagínese otra bendición más. Y ahí el Señor le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, me llamo Jacob. Ya no te llamarás Jacob, ahora serás Israel. De ahí podemos ver la bendita nación de Israel o las 12 tribus de Israel. Yo creo que en esta mañana también el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ¿cuál es tu nombre? En el mundo hemos estado perdidos, en el mundo hemos sido catalogados como borrachos, mujeriegos y todo lo demás. Pero el Señor dice, ya no te llamarás borracho, no te llamarás perdido, no te llamarás uno del mundo, sino serás un hijo de Dios, un sacerdote, un linaje escogido, nación santa. Eso es lo que el Señor Dios nos bendice, amados hermanos. Dios nos cambia de ese nombre, de esas posiciones donde el mundo nos ve mal. Pero ¿sabe qué? El Señor nos hace grandes cosas, el Señor nos hace grandes personas. A esa dimensión queremos llegar, mis amados hermanos. Vamos al tema, vamos entrando al tema. Esto solo fue una introducción. Mire lo que dice. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Ahora sí ya sabemos quién era Israel. Era Jacob, ¿verdad? Dios lo cambió su nombre cuando dice, ya no serás más Jacob. El significado de Jacob quería decir usurpador, ladrón, pero el Señor le puso Israel, un nombre santo, un nombre de Dios. Dios le puso ese nombre. Y yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos cambió ese nombre. Cuando el mundo no daba nada por nosotros, Dios nos hizo grandes personas. Amén. Veamos juntos en la palabra de Dios 3 cosas que hicieron de José un hombre grande y veamos si nosotros tenemos estas características en nuestras vidas. A la luz de la palabra de Dios, veamos si nosotros tenemos estas mismas características. Dice que si usted toma nota, anótelo, mi hermano, y recuerde la palabra de Dios. Recuérdele porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como espada de 2 filos. Más cortante que espada de 2 filos. Penetra, dice, hasta la coyuntura, hasta los huesos, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso cuán importante es tener en nuestro corazón la palabra de Dios. Si usted toma nota, anótele, mis hermanos. Primero dice, fue un hombre de convicción.
Fue un hombre de convicción. ¿Cuántos hombres de convicción hay aquí? Yo creo que todos somos de esos hombres de convicción. Y en Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nuestra convicción no es una convicción de emociones, no es una convicción de que yo creo nomás, es una convicción que tiene argumentos, la bendita palabra del Señor. Porque cuando Dios da una promesa, mis hermanos, Dios la cumple su promesa. Dios la cumple su promesa. Dele un fuerte aplauso, porque si el Señor cumple su promesa, nosotros estamos esperando esa promesa. Estamos esperando esa promesa. Y yo creo en esa promesa del Dios Altísimo, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos quisieran ser salvos ustedes y su casa? Toda su familia, amados hermanos, a los pies de Cristo. Ese es nuestro mayor sueño, ese es nuestro mayor anhelo. Amén. Y asimismo, estos grandes hombres fueron hombres de convicción. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, él no conocía dónde iba, él no sabía dónde iba, pero estaba seguro que el Señor lo llevaría a un lugar seguro, a un lugar próspero, porque tenía esa convicción, esa fe. Noé, cuando hizo el arca, no llovía, ya pasó 100 años y no llovía, pero él sabía lo que el Señor le dijo, lo haría. Esos son hombres de convicción, y nosotros debemos aprender a través de esos ejemplos. Pero a veces nosotros aprendemos por los golpes, por las caídas. Pero ¿sabe qué? Algo importante, mis amados hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, y dice que para los que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo, es nueva criatura. Si usted está en Cristo, tiene ese ADN bendito, ese ADN del Señor Jesucristo. No somos cualquier persona, mis amados hermanos, somos hijos de Dios. Para el mundo lo ve, hasta de locos nos tildan. Para el mundo no valemos nada, pero ¿sabe qué? Para Dios valemos mucho. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dele un fuerte aplauso al Señor. A pesar de su situación familiar, José fue amado en demasía por su padre. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Este amor lo demostró haciéndole una túnica de diversos colores. Dicen los eruditos que en los tiempos antiguos solo esa túnica les daban a los príncipes. Dice que Israel amaba en demasía a su hijo. Pero ¿sabe qué vino también a traer consecuencias de esto? Dice también el problema de tener un favorito. ¿Se ha dado cuenta cuando usted tiene un favorito en su casa? ¿Qué hay? Envidia, ¿no es cierto? Dice, ¿y por qué le quieres más a mi hermano y a mí no me quieres? ¿Y por qué esto y por qué este otro? Eso nos enseña a nosotros a no tener un favorito. Todos nuestros hijos son iguales. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos ama a todos iguales. Él no tiene un favorito. Nosotros somos iguales para los ojos de Dios. Amén. Y va a crear enemistad, va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor, fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, Señor, para ti la honra y la gloria. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Va a crear enemistad entre hermanos. Abre la puerta a la desunión familiar y a futuros problemas. Por eso usted debe amar a todos sus hijos por igual, mis amados hermanos. 2 dice, aborrecido en gran manera por sus hermanos. Génesis 37:4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Sabe qué? Yo le decía que Jacob, él también tuvo un sueño. Y yo creo que José también sacó ese mismo don, diría, porque él también tuvo un sueño. Y usted ve el relato donde dice que él soñó que él tenía, que todos los hermanos recogían espigas en el campo y la espiga de él quedaba parada y los otros se inclinaban. Después tuvo otro sueño. Dice que la luna, el sol, todos se inclinaban a él. ¿Sabe qué pasó?
eso llegó a crear más enojo con sus hermanos. ¿Sabe qué? Cuando usted es excelente, cuando usted hace bien las cosas, la gente lo envidian. Y dicen, no, es que así no es que buscan pretextos para tener esta contienda. Pero, amados hermanos, no deje de hacer lo bueno, haga lo bueno, que a su debido tiempo segará, y la bendición lo dará el Señor. Amén. La envidia, 3, la envidia. Génesis 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia por su padre, meditaba en esto. Y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Yo digo como padre, nosotros que queremos lo mejor para nuestros hijos, y a todos los amamos iguales. Pero ¿sabe qué? Como ellos tenían envidia, no se llevaban. Siempre estaban en contienda, siempre estaban peleando. Pero dice su padre meditaba en esto. Imagínense a qué dimensión llega la envidia. La envidia no debe haber en el ser humano. Dice que fue tal el grado de desagrado y el aborrecimiento de sus hermanos que pensaron hasta matarlo. Se puede dar cuenta a qué grado de desagrado llega la envidia. Hasta tomaron la decisión de matarlo. Miren lo que dice más abajo. Si no fuese por su hermano Rubén, que lo intercedió por su vida. Y ahí vamos viendo que cuando José estaba con su padre y los hermanos salieron al campo, y el padre le dice, anda, ve, dice a tus hermanos, y avísame cómo están ellos. Y cuando los hermanos lo vieron venir, ellos dijeron, ahí viene el soñador, ahí viene, y ahora lo vamos a desaparecer a ver si llega a cumplir sus sueños. Y ahí tomaron la decisión de matarlo. Dice, si no fue por su hermano Rubén, que intercedió por su vida. Perdón, mis hermanos, se me secó la garganta. Si me regala una agüita. Perdón, mis hermanos. Yo creo que la falta de costumbre, pero yo sé que algún rato, en la práctica, uno se va desempeñando y va adquiriendo costumbre. Si no fuese por sus hermanos Rubén, que intercedió por su vida. Dice que, y ahí dijeron, vamos a matarlo. Pero ahí vino, dice su hermano Rubén, y él dijo, no lo matemos. ¿Por qué no mejor le echamos en una cisterna y lo dejamos ahí? Pero, amados hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Dice que venían unos ismaelitas y ahí tomaron mejor la decisión de venderlo. ¿Sabe qué es lo que pasó después? Nos hace hacer cosas que jamás nos imaginamos que podríamos hacer. Eso hace la envidia, cosas que jamás nos imaginamos. Miren, dice, no podemos descuidar las enseñanzas sobre la envidia y las consecuencias nefastas que puede tener en la vida del creyente. ¿Sabe qué es la envidia, mis amados hermanos? Gracias, mi hijo. Sabía que tú me ibas a traer una agüita. Perdón, mis hermanos. No podemos descuidar las enseñanzas sobre la envidia y las consecuencias nefastas que puede tener en la vida del creyente. ¿Sabe qué es la envidia? Se sufre y se siente infeliz por no poseer lo que tiene la otra persona. Se sufre y se siente infeliz por no poseer lo que tiene la otra persona. ¿Sabe qué? Usted nunca envidie. Algunos dicen que yo tengo una envidia sana. La envidia es envidia. Y no debe haber ni envidia sana ni envidia mala. Usted debe creer en el Señor. Si el Señor lo bendijo a su hermano, está próxima la bendición para usted. Amén. Puede ser cosas materiales o relaciones como en el caso de José. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Quién quiere tener esos huesos como que tuviera esa carcoma, como esa polilla? Yo creo que nadie. No envidie, mis hermanos. Sí, porque usted cuando tiene envidia no va a vivir feliz usted, porque siempre va a vivir viendo que lo que el otro hermano prospera, lo que el otro tiene. Dice que ese es como una polilla, como una carcoma que carcome los huesos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Hay aflicción de espíritu. Amén. Eclesiastés 4:4.
he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando usted hace las cosas con excelencia, cuando usted en su trabajo se destaca, ¿sabe cómo lo mira la gente en el mundo? Este es el cepillo, este es el perro. ¿Sabe qué? Dice que la envidia crea enemistad, pero dice que también tiene aflicción de espíritu. Usted no va a poder vivir feliz. En Romanos 13:13 dice, andemos como en el día, andemos como de día, honestamente, no con glotonerías ni borracheras, no con lujurias ni lascivia, no con contiendas ni envidia. Pero dice en el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya me dieron, mi hermano, muchas gracias. Le ganaron, mi hermano. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuántos quisiéramos vestirnos del Señor Jesucristo? Que su Santo Espíritu esté con nosotros, porque ¿sabe algo? El que tiene a Dios, dice, lo tiene todo. No tiene un carro, pero lo tiene a Dios, lo tiene todo y es feliz. No viva sufriendo por lo que no tiene, viva feliz por lo que tiene, mis amados hermanos. Un dicho dice, no esperes el momento oportuno para ser feliz, espera el momento y haz lo oportuno y sé feliz. Amén. El segundo dice, a pesar de su condición social, hoy en día no llegamos a comprender en su totalidad lo que significa ser un esclavo. Ustedes ven cuando José fue vendido, él fue en calidad de esclavo. Él fue llevado en calidad de esclavo. Este joven, quien pasó por ser consentido de una casa grande y llegó a ser un esclavo. ¿Sabe qué hubo ahí? Humillación. ¿Quién quisiera ser llevado tal vez de esclavo, llevado amarrado a algún lado? Yo creo que nadie, pero José sí lo fue. ¿Y sabe qué es lo que hizo José? Nunca maldijo ni a sus hermanos, nunca él maldijo a Dios. Él tenía esa convicción y él sabía donde él estaba, Dios estaba con él. Por eso, si usted está atravesando una situación difícil, dele gracias a Dios. Si usted tiene escasez, dele gracias a Dios. Llegará su día, mis hermanos. Llegará su día, le dije, mis hermanos. Y ese día llegará. Amén. A ni siquiera poder controlar su vida, sino que su amo decidía por él. Pasó a ser de un hijo privilegiado y a una adquisición más que de un hombre. Pero aún dentro de estas circunstancias, José se mantuvo firme en sus convicciones, sabiendo que Dios estaba su verdadera identidad y estaba en Dios, el Dios de su padre Jacob. Él sabía de qué linaje venía. Si Dios dio una promesa, él sabía que esa promesa se iba a cumplir. Amén. José fue hecho esclavo contra su voluntad. Yo creo que nadie quiere ser esclavo. Pero ¿sabe qué? Alguien sí se hizo esclavo, sí se hizo una verdadera llaga, dice nuestro Señor Jesucristo. Él fue esclavo por amor, por usted y por mí, para que nosotros tengamos esa libertad. ¿Cuántos creen que en Cristo somos libres? En Cristo somos libres, mis hermanos. Antes éramos esclavos del mundo, esclavos del pecado. Ahora somos libres en Cristo Jesús. La palabra nos enseña que Él vino a servir y no a ser servido, vino a dar su vida en rescate de muchos. ¿Sabe qué? A veces nosotros queremos que nos sirvan, pero hay un dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Debe ser nuestro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser ejemplo nosotros de aquel José, que Él no vino para servir, Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Y aunque sus hermanos lo abandonaron, los ismaelitas vendieron y fueron tratados como un caballo o cualquier animal. En la subasta de aquí, este hebreo no hablaba egipcio, pero aprendía rápido en cuanto me daban por él. Imagínense, él estaba en otras tierras, en otra cultura, pero él aprendía, pero él sabía que Dios estaba con él. Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. Cuando nosotros tenemos esa actitud, cuando nosotros somos humildes ante Dios, Dios nos bendice de una manera sobrenatural. A tal punto que al ver Potifar que todo lo que José tocaba prosperaba, lo puso a cargo de su casa. ¿Se puede imaginar, mis hermanos,
este joven vendido como esclavo. Dice que pero Potifar se dio cuenta de algo, que todo lo que él tocaba prosperaba. ¿Y sabe cómo le pone? Que él administre toda su casa, que él esté enteramente controlando toda su casa. Génesis 39:1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con él, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Sabe qué? Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros tenemos la bendición de Jehová, debemos estarnos alegres, porque no añade tristeza con ella. Vamos a seguir. Así halló José gracia ante los ojos y servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová lo bendijo, la casa del egipcio, a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía en la casa de su amo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosas algunas, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de belleza presencia. Perdón. Dice que José era un joven de un hermoso semblante. ¿Sabe qué? Dice que cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, la presencia de Dios, nuestro rostro hermosea. Dice que José era un joven hermoso, pero ahí vino el ataque del enemigo. El enemigo no va a querer que usted viva bien, pero ¿sabe qué? ¿Cómo es lo que le atacó el enemigo? A pesar de ser esclavo, Dios lo bendecía. A los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Dice el segundo asunto, fue un hombre de santidad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando él estaba en la casa de su amo, dice que él tenía todo a su disposición. Inclusive su amo no se preocupaba por nada, pero ¿sabe qué pasaba ahí? Él dice que la mujer de este egipcio, la mujer de Potifar, puso sus ojos sobre José. Y ella le acosaba todos los días, Pero ¿sabe qué es lo que pasaba? José, él huyó a la tentación. Él huyó a las pasiones juveniles. Él no quiso defraudar a su amo. No tanto por su amo, sino porque sabía al Dios que le servía. Si él pecaría, Dios lo iba a ver. Dice, la santidad practicada no cayó en la tentación. Santidad práctica es no caer en la tentación. Supo rehusar la invitación de la esposa de Potifar. Recordemos que José llegó a la casa de Potifar a la edad de 17 años, así que cuando sucede esto, era un muchacho todavía. ¿Sabe qué? Yo creo que todos los jóvenes y los que ya estamos de adultos hemos atravesado por esta etapa. Hemos tenido esos ataques, esos deseos carnales, pero ¿sabe qué? José no accedió. Y tal vez el mundo lo podría decir, eres un tonto, aprovecha. Nadie está en la casa de tu amo. Y vos puedes llegar a ser tal vez el dueño de todo. Pero ¿sabe qué? José, él tenía temor de Dios. En este pasaje no se había escrito todavía en la Biblia, dice, pero él ya lo conocía. En 2 de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que del corazón limpio invoca al Señor. Tal vez este pasaje todavía no había, pero José ya tenía la palabra en su corazón. El Espíritu Santo estaba en él y dice que él no cayó en esta tentación. La esposa de Potifar lo acosaba sexualmente. En Génesis 39:10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. No hay otro mayor que yo en esta casa, decía José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo yo haría este tan grande mal y pecaría contra Dios? Él sabía que si él accedía a este acoso, él sabía que si él accedía a esto que la esposa de Potifar quería acostarse con él,
él pecaría contra su Dios. Al igual que David lo reconoció, en el Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. ¿Sabe qué es lo que hubiese hecho José? Hubiese pecado contra el mismo Dios. Al final de esto, lo que nos debe importar, no solamente defraudar a las personas que queremos, sino también a Dios. En lo personal, yo creo que el corazón de Dios duele cada vez cuando pecamos contra Él. Cuando nosotros pecamos contra Dios, el corazón de Dios se lastima, le duele el corazón de Dios. Imagínense, envió a su Hijo para que tuviese una vida de victoria sobre el pecado y no os dejemos derrotar. Los que tenemos a Dios, dice que no hemos recibido esa sangre preciosa de Jesús. Él envió a su Hijo para que vivamos en victoria, pero para que ya no vivamos en la derrota, para que ya no vivamos en ese mundo antiguo donde nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. Porque dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús, Él vino a rescatarnos. Él nos dio la salvación, Él nos dio la vida eterna y Él nos hizo más que victoriosos. Aquí que también podemos ver, dice la palabra, para los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas los ayuda bien. Aquí nosotros podemos ver, tal vez Dios se olvidó de José, tal vez Dios es injusto. Y a veces pasa en nuestras vidas, viene un problema, una dificultad, viene un caso extremo. Y nosotros ¿qué decimos? Pero yo no sé por qué me pasa esto. Le sirvo al Señor, oro todas las mañanas y hago todo lo posible por ser perfecto delante de Él. Pero nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. También vamos a ver, la decisión de pecar contra Dios es nuestra. Usted toma la decisión de pecar contra Dios. Dios no le va a poner un puñal en el pecho, Dios no le va a estar ahí, sino nosotros tomamos la decisión. Dios nos da en su palabra y nosotros tenemos que acatar esas órdenes de Dios a través de su palabra, para poder vivir aquietadamente, dice la palabra de Dios. La victoria nos fue dada y la capacidad de decir no y recibir con la nueva vida en Cristo nos da Jesús. Nosotros tenemos esa capacidad de decirle al pecado no. Cuando nosotros salimos al mundo y cuando nosotros estamos con nuestros amigos, ¿qué le dicen? Sírvete un traguito nomás. Usted tiene la capacidad de decir no. Usted tiene toda esa facultad de decir no y de no pecar contra su Dios. En la nueva vida es para que andemos en la novedad de la vida, como dice Pablo, que vivamos una vida santa para Dios. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso dice el Señor, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Y si usted ha pecado, amados hermanos, nadie somos perfectos, nadie somos íntegros. Pero sabe, déjeme decirle una cosa, dice, si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Si hemos pecado, vamos a Él y Él nos hará limpios de todo pecado. La sangre de Cristo, dice, nos hace limpio y libre de todo pecado. Amén, mis hermanos. Dice que cuando Él estaba en la cárcel, porque Él no quiso acostarse con la esposa de Potifar, dice, imagínense, injustamente Él fue llevado a prisión, Él fue llevado a la cárcel, porque cuando ella quiso acostarse, Él salió huyendo. Por eso dice que huye, así como huía José. No accedas al pecado. Y ella se quedó con la ropa de Él. Y ella le dijo, José quiso violarme, quiso acostarse conmigo. Utilizó la mentira. Lo que el enemigo utiliza es la mentira. Lo que el enemigo utiliza es el engaño. Porque después que usted peca, ahí es el acusador. Dice que esta mujer quedó con la ropa y le dijo, José quiso aprovecharse de mí. Injustamente lo metieron en la cárcel. Y vamos a ver lo que pasó, dice, lo reconoció el copero, pero la santidad no solo vivida en el de una vida apartada del pecado, la santidad también vivir apartado para Dios. La santidad también es vivir apartado para Dios. ¿Cuántos hemos sido apartados para Dios? Yo creo que no estamos seguros. ¿Cuántos hemos sido apartados para Dios, para vivir una vida santa? Todos hemos sido apartados para vivir una vida santa para el Señor.
José, aún en las duras circunstancias en las que se encontraba, vivía de esta manera, de manera que las demás personas podían reconocer. ¿Sabe que cuando usted tiene esa gracia de Dios, la gente que no conoce a Dios lo va a reconocer? Va a decir, bueno, esta persona tiene algo, no sé qué tiene. La gente, el mundo lo va a reconocer. En la cárcel Dios estaba con José y le dio gracia frente al encargado de la prisión, a tal punto que José estaba a cargo de los presos. Imagínense, ahí se cumple la palabra de Dios. Dice, serás cola y no cabeza, estarás arriba y no debajo. José dice que él llegó a ser el encargado de todos los presos. Uno de ellos fue el copero del faraón, aunque demoró en decirlo. Se recuerda que cuando llegó el copero y el panadero del faraón a la cárcel donde estaba José, José interpreta los sueños de ambos. El jefe de los coperos se olvidó de José. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando José estaba en la cárcel? Ahí él era el que cuidaba a los presos. Él era el jefe, se podría decir. Porque José, él era íntegro. Porque José, inclusive, él tenía, yo me imagino, las llaves de las celdas. Pero José, él amaba a Dios y sabía que Dios estaba ahí con él y algo grande iba a suceder. Imagínense, ahí llegó el copero y el panadero y los dos tienen un sueño. Y Dios le da la capacidad de interpretar estos sueños. Y dice que cuando salieron, el panadero fue degollado y el copero volvió a ser copero del rey. Pero José le había dicho, cuando tú salgas, háblale de mí al faraón. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Este copero se olvidó de José. Habían pasado ya 2 años. Y a veces nosotros pensamos, tal vez Dios se olvidó de mí. Ya pasa este tiempo y sigo viviendo, y sigo enfermo, y sigo pasando esta situación difícil. Déjeme decirle, amados hermanos, Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca se olvida de sus hijos. Llegará en el día en que vamos a tener ese premio. Dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Nosotros debemos olvidar todo lo que quedó atrás, todo lo que quedó en el pasado y proseguir a esa meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la vida celestial, llegar a esa vida eterna juntos con Jesús. Ahí será nuestra alegría, nuestra verdadera alegría. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. En el mundo te perseguirá, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Dice también, Génesis 40:23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Pero ¿sabe qué es lo que pasó después? Cuando el copero ve la situación de los sueños del faraón que no pueden ser interpretados, se acordó de José. Habían pasado 2 años. ¿Se pueden imaginar? Yo tal vez diría, tal vez una injusticia. Habían pasado 2 años cuando el faraón tiene un sueño. Usted recordará de cuando él sueña aquellas vacas flacas y las vacas gordas, esos granos de trigo gruesos, se les comía las delgadas y nadie podía interpretar el sueño. Pero ahí se acuerda el copero, dice, cuando yo estaba en la cárcel, conocí a un hombre que él sabía interpretar los sueños. Y ahí se acuerda el copero de José y lo mandan a llamar. Miren lo que pasa después. El asunto parecía bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en aquel día? El Espíritu de Dios esté con él. Mire cómo se dio cuenta el Faraón. Cuando él le dice, soñé esto, ¿sabe qué es lo que pasa? José le interpreta los sueños. Dice, los 2 sueños significan lo mismo. Habrá 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Y ahí le dice, manda a los sabios, manda una persona que sea de confianza para que en esos 7 años de abundancia guarde productos para los años de escasez. ¿Y sabe qué le dice el faraón? ¿Acaso hay otro más sabio que tú, que Dios está contigo? Tú vas a hacer. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Dice que él llegó a ser el segundo en el reinado del faraón. Imagínese, de la cárcel al palacio. ¿Se puede imaginar? Esa es la dimensión que Dios nos lleva. Del mundo cuando estábamos perdidos, del mundo cuando nadie daba nada, Dios nos lleva a lugares altos, a lugares privilegiados, a lugares grandes, reconocidos para Dios,
Para el mundo puede ser una locura, pero para Dios es una bendición. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso va a aplaudirle? Apláudale fuerte al Señor. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblando la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Se imagina, mi hermano, a la dimensión que Dios nos quiere llevar? ¿Se imagina? Ahora ya no era ese esclavo, ahora ya no era ese preso, ahora era el segundo en el reinado del faraón. Imagínense, de la cárcel al palacio. Qué alegría sería para José, ¿no? Pero él tuvo que pasar una situación muy dura. El faraón reconoció que Dios estaba con él. ¿Sabe qué? Cuando uno reconoce que Dios está con nosotros, podemos vivir esa alegría, podemos vivir ese gozo. Otro asunto especial, y este es el último, fue un hombre que aprendió a perdonar. Cuán importante es el perdón. Yo creo que ya estando en esa posición José, ya estando siendo él el segundo en el reinado, dice que hubo una gran hambre en la ciudad donde vivía, en esta tierra donde vivían los hermanos. Y los hermanos tuvieron que venir a Egipto a buscar alimento. Yo me imagino que José diría, esta es la oportunidad. Aquí me los van a pagar. Aquí me las vengo y me las pagan todos. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? José no hizo eso. José aprendió a perdonar. Y eso es lo que nos falta a nosotros como seres humanos, a perdonar. A veces tenemos nosotros algo contra alguien y le decimos, yo perdono pero no me olvido. ¿Cree usted que ese es un perdón? No es un perdón. Perdón es tomar una decisión. No es sentir, el perdón no es un sentimiento. Perdón es tomar una decisión. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, créanme, mis amados hermanos, los beneficiados somos nosotros. Esta es una de las características más importantes en el hombre que puede tener ser perdonador. A José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. Ya no me olvido del pasado, me olvidé todo. Ahora empiezo una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Veamos en la historia que cuando la predicción de los 7 años de hambre en la tierra de los hermanos, desciende desde su tierra a buscar alimentos. Al ver a sus hermanos y a ver su reacción, podemos ver que ya los había perdonado. Él tenía la autoridad para cobrar venganza de sus hermanos, pero no lo hizo. El verdadero perdón requiere un dejar atrás el pasado y entendamos, esto es bien en claro, perdonar no es olvidar, perdonar es tomar una decisión. ¿Y sabe quién es el ejemplo de perdonar? Nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso. Él nos enseñó a perdonar. Dice que cuando Él fue molido por nuestras culpas, Él fue latigado por nuestras culpas, injustamente, nosotros teníamos que haber pagado ese pecado. Nosotros teníamos que haber ido a ese lugar, a la cruz del Calvario, pero injustamente fue el Hijo de Dios, el bendito Salvador. Dice que cuando Él estuvo en la cruz, Él no maldijo a nadie. Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y otro ejemplo también, cuando Jesús, ya Él resucitó, Él puede ver a sus discípulos ahí. Porque a veces no es posible, pero perdonar significa dejar atrás las faltas y no volver a traer al presente nunca más. Jesús pudo ver a sus discípulos cuando Él ya resucitó. Cuando Pedro lo negó, todos salieron corriendo de ahí. Pero Jesús los llama hermanos, hijitos míos. Ese es el Jesús al cual nosotros le servimos. Ese es el Jesús al que nosotros tenemos en nuestro corazón. El que nos enseñó es a perdonar. Por eso, si usted tiene algo contra alguien, perdone. Si usted tiene algo contra alguien, perdone, mis amados hermanos.
porque solo el perdón le va a dejar vivir tranquilo. Mire lo que dice en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias, mi hermano. Dice, deja allí tu ofrenda del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Colosenses 3:13, soportando los unos a los otros, dice, y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros somos agradecidos? Dice nuestro pastor, estamos próximos a la bendición. La gratitud trae bendición, mis amados hermanos. La gratitud trae bendición. Seamos agradecidos. Tenemos alimento, agradezcámosle al Señor. Tenemos vida, agradezcámosle al Señor. Muchos ya no están, mis hermanos. Han pasado a la presencia del Señor. Pero nosotros estamos aquí, seamos agradecidos al Señor. Hoy mismo, en todo el mundo estamos atravesando una situación muy difícil de salud. Pero ¿sabe qué? Agradezcámosle al Señor. Porque dice, si nosotros somos agradecidos, Dios limpiará de nosotros todo virus, toda contaminación, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro restaurador. Si nosotros estamos con Él, ¿quién contra nosotros, mis amados hermanos? Pero ¿sabe qué? Mantengamos también el orden, mantengamos también las disposiciones que nos dan. Amén. José nos enseña a ver hermanos en quienes nos ofenden. José nos enseña también que hay que perdonar para ver al Padre. ¿Sabe qué? Si José no perdonaba, él no podía ver al Padre. Pero ¿sabe qué? José nos enseñó a perdonar. Por eso dice, el que no perdona vive atado, pero el que perdona se hace libre de ataduras. José fue esclavo, pero estaba libre. ¿Sabe qué? Dice que habemos muchos que estamos libres, pero somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del mundo, del pecado. Hay muchos que están esclavos, pero somos libres para Dios. Y eso es lo más importante. Vamos terminando, mis hermanos. Vamos llegando a la conclusión. La grandeza de la vida se fundamenta en la juventud, pero nunca es tarde para empezar, sobre todo si eres un joven espiritual. La grandeza en la vida, ¿qué pasa? Dice, se fundamenta en la juventud, pero nunca es tarde para volver a empezar. O sea, si nosotros tal vez podemos decir, es que ya no tengo oportunidad, ya estoy viejo. No es tarde, mis amados hermanos. En 2 de Corintios dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Dios nos da una nueva oportunidad. Amén. Hoy es el momento de empezar a fundamentar la grandeza espiritual. Nunca se olvide. Y quiero concluir con esto, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que tener estas 3 cosas, estas 3 características que tuvo José. Primero, convicción. Diga conmigo, convicción. Convicción. Nunca se olvide, mis hermanos. Convicción es de estar seguro en las promesas de Dios, esperar firmes en las promesas de Dios. Segundo, santidad. Diga más fuerte, santidad. Nunca se olvide, debemos vivir en santidad. Y tercero, ¿qué es? Perdonar. Ya pocos han estado. Bueno, dice tercero es perdonar. Cuando nosotros perdonamos, nosotros podemos ver al Padre. Amados hermanos, para nosotros poder vivir una vida santa, una vida de convicción, nosotros tenemos que tener estas 3 características: convicción, santidad y perdonar. Amados hermanos, nunca nos olvidemos de esto. Póngase de pie, quiero orar por cada uno de ustedes, o quiero orar por ustedes. Y que esta palabra quede grabada en sus corazones. Cierre sus ojos ahí, vamos a orar. Póngase delante de la presencia del Señor. El Señor está aquí
Yo no sé qué situación le trajo acá. Yo no sé cómo está su vida, pero algo sí sé, que si usted está en Cristo, es nueva criatura. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tal vez un domingo uno puede estar tranquilo en su casa, durmiendo un poco más, mirando televisión, descansando con la familia. Pero el Señor lo trajo, ¿sabe qué? No es casualidad, no es coincidencia. Dios tiene un propósito para cada uno de mis hermanos. Este día es un día de bendición. Este día marcará un antes y un después. Este día el Señor Jesús le dice: hijitos míos, si estás cansados, trabajados, tal vez sin esperanza, con una situación difícil de enfermedad, con una situación difícil económicamente, con un problema de hogar, tal vez endeudado, tal vez estás que te van a quitar tu carro, tu casa, a punto de separarte, tus hijos en el vicio de la droga. Hoy el Señor está aquí y te dice: hijo mío, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre. Yo no conozco, Señor, la vida de mis hermanos, pero yo sé que tú lo sabes, Padre Santo. Tu palabra dice que tú escudriñas lo más profundo del ser humano, que tú escudriñas los corazones de cada persona, Señor, y que tú conoces, Padre Santo, su levantar y su acostar, Padre. Yo te pido, Padre, en esta mañana, si alguien tiene un problema de salud, el Espíritu Santo de Dios está sanando, tocando su parte afectada. El Espíritu Santo de Dios dice: yo soy tu sanador, yo soy tu restaurador, solo confía en mí, solo confía en mí, dice el Señor. Yo no sé si alguien está atravesando una situación financiera difícil. Dice la palabra: mi Dios suplirá toda necesidad conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Solo créale al Señor. Si estás cansado, trabajado, Dios hará cosas grandes. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús oramos por las personas enfermas, contagiadas de este virus, Señor. Dice tu palabra: no moriré y viviré y contaré la gloria de Jehová. Gracias, Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Yo sé que vas a hacer cosas grandes en esta mañana, Señor. Te pido, Padre, por nuestros pastores Rómulo Sánchez y Marcia Pozo, tus siervos, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú les des sanidad completamente, Señor. Que tú les restaures, Padre Santo, sus órganos tal vez afectados. Padre, el Espíritu Santo de Dios está en esta mañana sanando esos corazones quebrantados, esos corazones adoloridos, Señor. Porque yo sé, Señor mi Dios, que tú haces grandes cosas, Padre. Y tú utilizas, Señor, lo vil, lo menospreciado, Padre, para avergonzar al sabio, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí como están mis hermanos, yo sé que el Espíritu Santo de Dios ha hablado a sus corazones. Y yo sé que hay personas que nos visitan por primera vez. Yo le voy a pedir que haga esta oración conmigo. Toda la iglesia nos acompaña. Repita conmigo esta oración. Dígale así: Señor Jesús, en esta mañana, fuerte mis hermanos, que las personas que están por primera vez lo puedan también repetir. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana te confieso mis pecados, te pido perdón. Límpiame con la preciosa sangre de Jesús. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Jesús, porque ahora soy tu hijo. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dice la bendita palabra de Dios, que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Dice también en Juan 1:12, a todos los que le recibieron,
A todos los que creen en Dios les dio potestad a ser hechos hijos de Dios. Yo le voy a pedir, si usted hizo esta oración por primera vez, indíqueme levantando bien alto su mano. Bien alto, mis hermanos, tal vez en el salón de uso múltiple, en el salón de al lado. Levante bien alto su mano si usted está visitándonos por la primera vez. Yo quiero orar personalmente por aquí. Levánteme bien alto su mano, mis hermanos, si usted nos está visitando por primera vez. ¿Sabe qué? En la vida se puede tomar muchas decisiones, pero esta es una decisión trascendental. Si en esta mañana no hay nadie, si todos conocemos al Señor, vamos a orar. Bien, mis hermanos, vamos a orar por nuestros diezmos y por las ofrendas. ¿Alguien levantó su mano? ¿Nadie? Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Déjenme decirle algo, mis amados hermanos, que Dios, Él suple todas nuestras necesidades, pero nosotros tenemos que creerle a Él. Nosotros somos testimonio de lo que Dios ha hecho. Para los que nos conocen, cuando empezó la pandemia, nosotros nos dedicamos al transporte escolar, nos quedamos sin trabajo. Pero ¿sabe qué? Cuando mi esposa me sacó a vender fideos, alguien me pagó con un billete de $2. Y eso era todo lo que teníamos. Y a mi esposa le dije, ¿sabes qué, mija? Deposita en las ofrendas. Esta es la ofrenda para el Señor. Mis hermanos, nosotros empezamos con un negocio de 5 cositas, pero le creímos al Señor. Es tal que hoy día nosotros diezmamos como Corporación Malán Quispe. Toda la honra y toda la gloria para el Señor, porque le hemos creído a Él. Y no me van a dejar mentir los hermanos que conocen, y alguien si pasa por mi negocio. Tenemos un negocio en la Intervalles, en Huangopolo. El Señor nos ha bendecido de una forma sobrenatural. Créale al Señor, mis hermanos. A la medida que usted pueda, séale fiel en sus diezmos y sus ofrendas. Dice que Dios cumple y Él suple toda necesidad. Dice que con estos diezmos y con estas ofrendas, Dios reprende al devorador de las finanzas, de la salud. Mis amados hermanos, solo debemos creerle al Señor. Levante bien alto su diezmo y su ofrenda, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, con un corazón agradecido, Padre Santo, te hemos traído, Padre Santo, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre Santo, creyendo en tus promesas que dice, con esto reprenderás al devorador, reprenderás toda enfermedad, todo virus, todo contagio, Padre. Gracias te damos, Señor, mi Dios, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que los hermanos van a entregar, Padre. Suple toda necesidad, Padre Santo. Cúmpleles el anhelo de su corazón, Padre Santo, porque ellos te han creído, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome sus asientos, mis hermanos. Mis hermanos van a pasar a recoger su diezmo y su ofrenda. Arriba. Póngase acá, mi hermano. Mirando para acá, mi hermano. Mírese para acá. Mi amigo.
Si alguien no pudo depositar sus diezmos y sus ofrendas, levántelos para que los hermanos puedan ver y puedan recibir su diezmo y su ofrenda. Levante bien en alto para que los hermanos le asistan, mis hermanos. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, mis hermanos. Extiendan sus manos. Aquí está el sudor de su trabajo. Aquí está lo que usted ha dispuesto para el Señor. Mis hermanos, Dios no es deudor de nadie. Dios lo va a bendecir en una forma sobrenatural. Extiendan bien alto sus manos para acá adelante. Señor, te damos gracias, Padre Santo, el esfuerzo de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, mi Dios, y tú escudriñas los corazones, Padre. Bendecimos estos diezmos y estas ofrendas, Padre. Que sea, Señor, mi Dios, como un olor fragante, Padre Santo, ante tus ojos, Padre amado. Señor, suple toda necesidad, Padre Santo, y bendícelo, Señor, al 1000 por 1, Señor, mi Dios, por sus diezmos y sus ofrendas, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Queremos darle unos anuncios, mis hermanos. Queremos indicarle que ya tenemos los planeadores. Los hermanos van a pasar entregando los planeadores, los hermanos que quieran un planeador, que sabe que es algo muy importante tener un planeador. Cuando usted tiene un planeador, le ayuda a ser disciplinado, porque usted anota las cosas principales que tiene que hacer, los acontecimientos de la iglesia, de su vida, de su trabajo, tal vez en un planeador. Eso nos ayuda a ser disciplinados, mis hermanos. Los planeadores están vendiendo, mis hermanos, 2 por $1, mis hermanos. Aproveche que es una oferta. 2 por $1. Mis hermanos van a pasar por sus asientos, no se mueve usted, ellos van a pasarles entregando a los planeadores. 2 planeadores por $1, mis hermanos. También quiero anunciarles, el culto devocional es a las 6:30. El primer culto a las 7 de la mañana. El segundo culto es a las 9 de la mañana y el tercer culto a las 11 de la mañana. Venga a la casa del Señor, mis hermanos. Recuerde esta palabra que dice, el justo florecerá como las palmeras, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Cuando usted viene a la casa del Señor, cuando usted escucha un mensaje, ¿sabe qué? Nuestros corazones se alegran y nosotros podemos ver. Levante las manos los que les falta el planeador. Levante bien en alto para poder ver, mis hermanos. Las manos levantadas, les falta un planeador, por favor. 2 planeadores por $1. ¿Sabe qué? No es que estemos haciendo negocio. Esto viene subsidiado. Imagínense, aquí viene impreso las oraciones, los acontecimientos de la iglesia, los encuentros que vamos a tener. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Ayúdennos orando. El sueño de nuestros pastores es hacer una 5ª maratón. ¿Cuántos quisieran estar en esa 5ª maratón? Yo sí quisiera estar, si el Señor me lo permite, y yo sé que Dios cumple el anhelo de nuestro corazón. Y sabe, el anhelo que yo tengo, mejor no le cuento. Cuando esté hecho realidad, le cuento. Y yo sé que Dios, Él suple toda necesidad. Aquí tenemos también el proceso de la visión. Tenemos un saludo de nuestros pastores. La visión es ganar Ecuador para Cristo. ¿Cuántos creen que debemos ganar Ecuador para Cristo? Esa es nuestra visión. Y nuestra misión es dar la vida por cada persona. ¿Cuántos que queremos ver un Ecuador transformado, una nación transformada? Tenemos que dar la vida por cada persona. Amén, mis amados hermanos. Vamos, por el tiempo vamos a despedir la reunión. Póngase de pie, mis amados hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, que al salir de este lugar, Padre Santo, salgamos llenos de tu palabra, Señor, mi Dios. Que tu Santo Espíritu los acompañe el resto de esta semana, Padre Santo,
ellos puedan ver milagros, maravillas, Señor mi Dios, como dice tu palabra, Señor. Tú bendecirás a cada persona, tú suplirás toda necesidad y tú recompensarás el sacrificio que ellos han hecho, Padre amado. Ponga su mano derecha en su corazón, levante bien en alto su mano. Esta es la bendición sacerdotal, nuestro pastor nos ha enseñado que la bendición viene de lo alto y lo recibimos en el corazón. Padre, tu palabra dice, así bendecirás a mi pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la vida de cada uno de mis hermanos. Y los bendigo, Señor, con lo mejor del pan, del vino, del trigo, el aceite. Y la unción de tu Santo Espíritu los acompañe todos los días de su vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cosita, mis hermanos. Les vamos a pedir que salgan en una forma ordenada. Primero los de la fila de atrás. Primero los de la fila de atrás. Vamos saliendo en una forma ordenada. Si tiene que saludar, salude con el codito, nos ha enseñado nuestro pastor. Siga saliendo primero la fila de atrás. Luego